En vivo, directo a continuación, tenemos que establecer este contacto vía Zoom con el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Gary Rodríguez, para hablar de este importante, ¿no es cierto?, hecho que se ha registrado en las últimas horas, el informe, ¿no es cierto?, que fue por parte del ICE, que lo han calificado como pertinente, sobre las reservas internacionales que brindó en conferencia de prensa el Banco Central de Bolivia. Licenciado Gary, ¿cómo está? Muy buenos días. Fabio le saluda. Muy buenos días, Fabio. Paz de Dios. Gracias por la entrevista. Por su intermedio, un gran saludo a la audiencia. Que este 2024 sea muchísimo mejor que la gestión que ha pasado. Licenciado Gary, el IPSE ha calificado de pertinente, ¿no es cierto?, el último informe del Banco Central de Bolivia sobre las reservas internacionales netas. Por favor, si podemos ahondar en ello. Sí, pertinente desde el punto de vista de las aclaraciones que ha realizado sobre la materia el presidente del Banco Central de Bolivia. La primera de todas, que tiene que ver con el hecho de que no se va a mover el tipo de cambio. Segundo, que el concepto que estructuralmente el nivel de reservas, la disponibilidad de dólares en el país depende tanto del incremento de las exportaciones como de la sustitución de importaciones. Lo primero nos lleva a generar dólares, lo segundo nos lleva a ahorrar dólares, y para eso se precisa un trabajo público-privado. Lo tercero, que no es un tema menor, es aclarar que cerca del 80% de las importaciones se realizan por el sector privado y se financian a partir de las divisas que el propio sector privado genera, y el saldo es ya competencia del Banco Central de Bolivia como agente financiador del Estado, que tiene que ver principalmente con atender las necesidades de divisas para la importación de combustibles, diésel en primer lugar, gasolina en segundo, y también atender las necesidades de atención de la deuda externa. Y lo último, que la garantía que da el presidente del Banco Central de Bolivia, que no va a faltar la provisión de dólares para que hay una normal provisión también de diésel en el mercado interno, tanto para lo que es el transporte de carga, de personas, así como para los sectores productivos. Es importante también trabajar, usted lo mencionaba en otra entrevista, para poder nuevamente tener este superávit en las exportaciones, licenciado Rodríguez, al igual que se lo tuvo en el 2022. El 2023 no fue un mal año, pero como se dice, le faltó el centavo para el peso, ¿no? Fue un año muy complicado, Fabio, no solo para Bolivia, para la generalidad de los países. Hay que recordar que el entorno internacional es tremendamente adverso, los procesos inflacionarios no ceden, los países queriendo combatir la inflación están provocando procesos recesivos. La China tiene su propio problema inmobiliario financiero, está creciendo menos. La China es el principal importador en el mundo de minerales, de energía, de alimentos. Eso está llevando a una ralentización del crecimiento económico, pero también a una baja generalizada de precios que ha impactado en contra nuestra. Añadámosle a eso 3 meses de bloqueo en el lado peruano, en la frontera con Bolivia, que nos impidió abastecer con normalidad ese mercado y salir por los puertos peruanos hacia ultramar. Añádale también un puerto chileno siniestrado que impidió la normal exportación de minerales, y a eso todavía súmele, como bien lo reflejó en su informe el INE, los insufribles bloqueos que tanto, pero tanto daño le hacen al país, que de acuerdo a un conteo que hizo nuestra unidad de comunicación el pasado año, solamente en Santa Cruz, que ha sido el epicentro de estos conflictos movilizados, entre enero y agosto en Santa Cruz tuvimos 146 puntos de bloqueo y 163 días de afectación. O sea, con todo esto, por supuesto, con cupos de exportación que han salido tarde, la falta de un mejor entendimiento entre el sector público y el sector privado para conquistar mercados, para sustituir importaciones, bueno, todo eso se ha traducido en un año que ha estado muy distante de ese récord que habíamos registrado en la gestión 2022, pero que con buena voluntad y con un trabajo conjunto, sinérgico, público-privado, podemos volver a repetir aquello, incluso superar, porque tenemos absolutamente todas las condiciones desde el punto de vista de la dotación de recursos, desde el punto de vista de capacidad instalada,
conocimiento y ganas en el sector privado de trabajar, pero lo que necesitamos es articular esfuerzos con quienes rayan la cancha, con quienes hacen las políticas públicas, con quienes podemos salir a conquistar mercados y también a profundizar procesos de sustitución de importaciones. Licenciado, ¿y es posible de que nos podamos convertir en un país exportador de aquellos productos no tradicionales? ¿Cuál es la proyección que hay para este 2024? Bueno, hemos tenido una muy buena cosecha este año, gracias a Dios, pese a todas las inclemencias que se han dado a nivel de sequía, problemas de plagas, etcétera. Hay mercados, hay que recuperar la performance que habíamos registrado en el 2022. Tenemos excedentes para exportar, quisiéramos hacerlo con mayor rapidez y seguridad. Le voy a dar un caso. Bolivia en el año 2005 exportaba apenas 1.000 toneladas de carne y ello permitía ingresar $2 millones por exportación de carne. Trabajamos juntos, sector público, sector privado, eliminamos la aftosa para el ganado bovino. Luego el gobierno abrió el mercado de la China a través de un protocolo sanitario. El sector privado invirtió en potreros, en sanidad, en genética, en pasturas, en frigoríficos, cadenas de frío, etcétera. ¿Y cuál fue el resultado? Que el anteaño pasado marcamos un récord por casi $190 millones de exportación en carne y despojos comestibles. El dato del año pasado no lo tenemos sino hasta octubre por cerca de 170 millones, pero eso podría ser $500 millones tranquilamente. Todo depende de que haya, reitero, este ensamble de voluntades, de visiones compartidas y de responsabilidades hacia adelante. Podemos convertirnos en líderes exportadores en muchos rubros, pero necesitamos trabajar conjuntamente. Las perspectivas para este año, por supuesto, que van a mejorar en la medida que no hayan bloqueos, se solucione el tema de avasallamiento, trabajemos juntos la agenda pública privada y salgamos a conquistar mercados respaldados por el sector gubernamental. Licenciado Gary, queremos agradecerle mucho por su tiempo, gracias por toda su información y la explicación brindada en esta mañana. Que tenga una bendecida semana. Muchísimas gracias, Fabio, y una vez más, que sea un 2024 bendecido para todos. Buenos días, hasta luego. Muchísimas gracias. Bien, ahí conversamos con el licenciado Gary Rodríguez del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, quien desde este instituto se calificaba como pertinente las informaciones o el informe que habría brindado el Banco Central de Bolivia sobre las reservas internacionales, además de la proyección acerca de las exportaciones para este 2024. En todo el